Vamos a comenzar entonces el estudio de esta tarde y bueno, pues vamos a continuar pues con estos estudios del Catecismo Mayor, que tienen que ver ya con la doctrina de la justificación por la fe y bien, pues ya hemos estado viendo, ¿no?, pues la importancia de estos estudios, que es una doctrina clave, fundamental. La caída de Israel como nación, ¿no?, en el pacto, pues fue por infidelidad en este punto, por eso pues ellos tropezaron y cayeron. Nos enseña al final del capítulo 9 de Romanos, el principio del capítulo 10 de Romanos, y ellos no alcanzaron entonces la justicia de Dios, en tanto que buscaban establecer la justicia por sus propias obras. Sin embargo, los gentiles que no buscaban esa ley de justicia han recibido esa justicia por medio de la fe. Así pues es, en resumidas cuentas, ¿no?, lo que nos dice Pablo en estos versículos finales, con lo cual pues esto confirma lo dicho, la importancia de esta doctrina, porque esta doctrina pues es la que, bueno, no solamente por la que nosotros y los hombres pues somos justificados, ¿no?, sino también la que glorifica a la Señor y le da honra verdaderamente, ¿no? Entonces vamos a seguir pues considerando. Estuvimos viendo acerca de la justificación. Ahora vamos a ver las preguntas 72 y 73, ¿no?, comenzando por la 72, que dice: ¿qué es la fe que justifica? Y bien, pues entonces nos dice que la fe que justifica es una gracia salvífica operada en el corazón del pecador por el Espíritu y la palabra de Dios, por la que él, siendo convencido de su pecado y miseria, de la incapacidad en sí y en otras criaturas para libertarse de su estado de perdición, no solamente asiente a la verdad de la promesa del Evangelio, sino que también recibe a Cristo y descansa en Él y en su justicia que le es ofrecida para perdón de pecado, para la aceptación y estimación de su persona como justa delante de Dios para salvación. Entonces, la fe que justifica, primeramente, es una gracia de Dios, es un don que el Señor pues nos da. Es lo que nos dice la Biblia, el Nuevo Testamento, la Biblia y la Biblia entera también. Bueno, ya está bien. Es lo que nos dice ya pues de entrada ese texto tan conocido, ¿verdad?, de Efesios capítulo 2, que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces es una gracia, porque es un don de Dios. Pero también vemos esto en Hebreos capítulo 10 y versículo 39, es el texto que nos da el Catecismo. Dice: pero nosotros no somos de los que se retiran para perdición, sino de los fieles, o de los que tienen fe, para la preservación del alma. Esta fe es lo que nos hace pues descansar en Dios, y lo que nos hace ser preservados, también guardados, salvados por Él. Y esta fe, por lo tanto, que es una gracia de salvación, no es una gracia que se queda corta de salvación, es una gracia que por la que somos salvos, dice, es operada en el corazón del pecador por el Espíritu y la palabra de Dios. Vemos las dos cosas, ¿no?
el Espíritu y la palabra de Dios. El Espíritu y la palabra, no el Espíritu sin la palabra, pero tampoco no la palabra sin el Espíritu. El Espíritu sin la palabra, pues eso es, se abre la puerta a todo tipo de subjetivismo y de exaltación, ¿no? Pero también la palabra sin el Espíritu no puede obrar en los corazones de las personas, porque esa palabra ha de ser vivificada por el Espíritu obrando la fe. Y en el caso de la salvación, pues llamando eficazmente a Cristo, ¿no? Entonces vemos los textos, primeramente, que es operada, que es obrada en el corazón del pecador por el Espíritu, en 2 Corintios 4, capítulo 4, versículo 13, 2 Corintios 4, 13, y Efesios 1, 17 y 19. Entonces en 2 Corintios leemos: "13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos". Entonces, esta fe es cuando recibimos el espíritu. Él habla del espíritu de fe, tener el espíritu de fe. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces es obrada por el Espíritu, como también nos dice en Efesios, el capítulo 1, y versículos del 17 al 19. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría o de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de la fuerza de su poder. Entonces vemos, nos dice que Él ora para que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Este es el Espíritu Santo. Y entonces Él es el que nos da todas estas cosas según la operación de la fuerza de su poder por el Espíritu Santo. Pero como decimos, este Espíritu pues tiene la palabra como instrumento, ¿no? En Efesios 6 se nos dice que la palabra es la espada del Espíritu. Y bien, pues leemos esto también en Romanos, al capítulo 10 y versículo 14 y 17. Romanos 10, 14 y 17, que dice: "¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios". Entonces esta fe proviene de la palabra, pero conjuntamente también, por lo tanto, con esta obra del Espíritu en nuestro interior, para que de esta manera pues creamos, ¿no? Y bien, entonces, ¿qué es esta fe? Bueno, hemos visto que es una gracia salvífica. ¿De dónde proviene? ¿No? Del Espíritu y de la palabra. Y entonces, pues, en concreto, ¿no? ¿Cómo esta fe actúa para nuestra salvación? ¿Cómo esta fe actúa para nuestra justificación? Pues es todo lo que nos dice a continuación. Entonces, vemos que esto, pues, sobre todo se centra en la persona. Esto se centra en el creyente, en el hombre. No está hablando tanto de parte de Dios, sino que está hablando más bien de parte del hombre, y dice, por lo tanto, primero por la que él, primero siendo convencido de su pecado y miseria, de la incapacidad en sí y en otras criaturas para libertarse de su estado de perdición. Entonces vemos, esto es
algo previo, ¿no? Esto es una condición previa que podemos decir que es necesario. Porque para tener esa fe fuera de nosotros, depositar esa fe en el Señor Jesucristo, primeramente hemos de ver la necesidad de esta fe, y que ni nosotros ni ninguno otro hombre puede obrar ni nuestra justicia ni nuestra salvación. Entonces hemos de ver este pecado nuestro para que vayamos a Cristo para ser justificados, ¿no? Por medio de la fe. Entonces es una condición, ¿no? Para la cual, para que vayamos a Cristo y para que recibamos entonces la justicia que es por la fe. Entonces, pero este convencimiento de pecado es algo que también hace Dios por medio de su palabra y de su espíritu. Siendo convencido de su pecado y de miseria y de la incapacidad en sí y otras criaturas para libertarse de ese estado de perdición. Entonces, esto es lo que enseña la palabra de Dios y lo que se tiene que enseñar y proclamar. Es una de las funciones básicas, ¿no? Fundamentales del ministerio del Evangelio. Estar mostrando este estado de perdición de los hombres sin Cristo y de la vanidad y de la incapacidad de los hombres para salvarse a sí mismos por sus propios pecados. Si no se hace esto, pues por muy popular o por muy bien que se reciban el ministerio, no se está haciendo lo que es debido, no se está cumpliendo verdaderamente con la palabra del Señor. No se puede traer sanidad al pecado sin Cristo, ni aliviar la condición del pecador sin Cristo. Tampoco hemos de ser, ir por la vida como si fuéramos, con el cuchillo entre los dientes y al ataque, ¿verdad? No, simplemente proclamar, anunciar y enseñar lo que dice la palabra y los términos que dice la palabra de Dios. Y entonces vemos esto en los textos que nos da la palabra, sobre todo tenemos bastantes, ¿verdad?, acerca de este punto de la pecaminosidad, del estado de perdición. Primeramente en Hechos capítulo 2 y versículo 37. Hechos 2, 37. ¿Qué nos dice? Entonces, al oír esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Un ejemplo de una poderosa predicación ungida por el Señor, por lo cual vemos a que el Señor estuvo convenciendo de pecado a los oyentes. Ellos fueron compungidos, ¿no? Fueron compungidos. Y el Señor les dio esa tristeza que es según Dios, por el pecado. También en Hechos capítulo 16 y versículo 30, Hechos 16, 30, que dice, sacándolos afuera, dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es de aquel carcelero, ¿no?, en Filipos, al que se iba a matar pensando que se habían escapado, ¿no? Y esto es también una imagen y una ilustración del estado del pecador sin Cristo, aquel que ha llegado a la desesperación en cuanto a sí, para ser salvo, ¿no? A renunciar a esto, ¿no? No estamos aquí diciendo que esto necesariamente tenga que ser con tintes dramáticos, pero tiene que realmente ver este punto, que él no puede ser salvo por sí mismo ni por los demás hombres, y que está en un estado de
perdición, de condenación justa por sus pecados. También en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 8 y 9, Juan, capítulo 16, que es el texto acerca del Espíritu, del Paracleto, de lo que Él hará cuando venga al mundo, dice Juan 16, 8, 9, y cuando Él venga, el Consolador, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio, de pecado ciertamente, por cuanto no creen en mí. Y después también de juicio, de justicia dice, por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado, pero vemos que redarguirá primeramente de pecado, convencerá a los hombres de sus propios pecados, el Espíritu Santo, por la palabra de Dios. O también en Romanos, capítulo 5, versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, los pecadores. Efesios capítulo 2 y versículo 1. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Vemos, estos dos textos pues están hablando de la condición de los hombres, ¿no? Antes de creer, antes de tener a Cristo, pues son impíos, están muertos en delitos y en pecados. O volviendo también por último ya en este punto a Hechos capítulo 4 versículo 12. Hechos 4:12. Allí leemos: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre que ha sido dado bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Ni nosotros, ni ningún hombre puede obrar entonces esta salvación. Y entonces, para que podamos tener esta fe puesta en Dios, esta fe en Cristo, y este modo de salvación, por medio de Él, hemos de partir primeramente de esto, ¿no? Que no podemos salvarnos nosotros a nosotros mismos. Y de esa manera, pues, convencidos por el Señor, podemos verdaderamente, pues, ejercer positivamente, ¿no?, la fe en Cristo para justicia, para justificación, para salvación también. Cuando dice, no solamente asiente a la verdad de la promesa del Evangelio. Y nos da entonces aquí solamente un texto en Efesios 1:13. En él creísteis también vosotros al oír la palabra de la verdad, el Evangelio de vuestra salvación. En él también, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces vemos ahí este asentimiento. Este asentimiento es también, ¿no?, el asentir es un reconocimiento. El asentir es por una parte, un sometimiento de nuestro entendimiento. Se puede ver esto también de alguna manera como una especie de obediencia al Evangelio. Y es también lo que nos dice, ¿no?, en Romanos capítulo 10, ¿no? Este no es un texto del catecismo, pero sí, un texto prueba del catecismo, pero sí que también nos está enseñando esta misma lección, cuando dice de los judíos que procuran establecer su justicia por las obras, dice que ellos, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Esa justicia de Dios que es Cristo, el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces vemos que hay esta parte de sometimiento, esta parte de obediencia, incluida en el asentimiento, ¿no? Entonces es una parte también importante, porque si se rechaza esto,
si se rechaza esta manera de justicia, de justificación por parte de Dios, pues estamos al margen. Lo hicieron los judíos, ¿no? Pero también vemos, ¿no?, esto en todos aquellos que postulan una justificación que no es la que enseña la palabra de Dios, la que enseña la Escritura, ¿no? Y en particular, pues, la Iglesia romanista, ¿no?, que declara anatema a todo aquel que, desde Trento, declara anatema a todo aquel que, declara, ¿no?, proclama, confiesa, cree en Cristo, que Cristo es enteramente su única justicia para la justificación. Y que somos entonces justificados con una justicia que no es nuestra, sino es la de Cristo. Y que, en cuanto a la justicia, pues descansa en una fe en Cristo sin obras, como enseña Romanos capítulo 4. Una fe sin obras, ¿no? Porque si es obras ya no es por gracia, sino que es una remuneración de lo que hemos obrado nosotros. Entonces hay una parte importante, ¿no?, también de obediencia al plan de Dios, a la manera de Dios de salvación. Esto lo hacen los romanistas, los judíos también, esto lo hacen también los incrédulos, los ateos o los humanistas, que consideran, pues bueno, que esto, o una de dos, o que el hombre no está tan grave para necesitar este tipo de intervención divina, ¿no?, o pues esa caída de los hombres no es tan radical, es una cuestión de educación, es una cuestión, por lo tanto, de transformación de las estructuras de la sociedad, etc. Y entonces este tipo de redención pues la puede obrar el hombre a través del hombre. Entonces, de una u otra manera, no se están sujetando a esta justicia de Dios, por lo cual se quedan cortos para recibir esta justificación que es por medio de la fe. Bien, pues entonces vemos esta parte importante, ¿no?, que es esta parte importante, que es la parte del asentimiento. Pero no solamente es esto, no solamente asiente a la verdad, no solamente asiente intelectualmente, sino que más aún dice, también recibe a Cristo y descansa en Él, y en su justicia, que le es ofrecida para perdón de pecado. Entonces es más que un mero asentimiento, sino que también está recibiendo a Cristo por el medio de esta fe. Recibe a Cristo y descansa en Él. Entonces vemos esta palabra, estos verbos que aquí se emplean, ¿no?, recibir y sobre todo descansar. Está describiendo también más de cerca, más plenamente lo que es esta fe que salva. Porque, bueno, descansar en Cristo, ¿qué es? ¿Qué es descansar en Cristo? Pues es encomendarse a Él. Es ponerse en sus manos. Pero bueno, ¿cómo vamos a descansar? ¿Cómo vamos a hallar reposo si no estamos confiando? Entonces vemos que aquí nos está mostrando que esta fe que justifica es también y sobre todo esta confianza personal, obrada por supuesto por el Espíritu Santo y la palabra de Dios, ¿no?, al conocer y saber, darse cuenta de ese estado de perdición, ¿no?, y ser informado y conocer el medio de salvación, de justificación dado por Dios, que es a través de Cristo. Entonces, cuando
él ha sido informado de todo esto, enseñado de todo esto, y no se opone, sino que sujeta su mente a ello y su voluntad, pues además él voluntariamente, personalmente, él descansa, recibe a Cristo para su única justificación y descansa en ello. Descansa en Él. Descansa en Cristo, ¿no? Y los textos que nos dan son dos, sobre todo, tres. En Juan capítulo 1 y versículo 12, Juan 1, 12, que nos dice pues más a todos los que lo recibieron. Entonces recibir a Cristo es una descripción bíblica de esta fe. Todos los que lo recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios a todos los que creen en su nombre. Creer en su nombre, creer en Cristo es recibir a Cristo por la fe. Como también pues vemos en ya dos textos en el libro de los Hechos, primeramente Hechos 16:31. Hechos 16:31. Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Una promesa, por lo tanto, que según el pacto, por lo tanto, se extiende esta promesa de salvación también a la casa, a los descendientes de los creyentes, como también vemos en Hechos capítulo 10 y versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas de que todos los que creen en él recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces, esta es la promesa, ¿no?, de Dios, y los que creen, por lo tanto, pues encuentran alivio en esto, encuentran paz en esto, y encuentran la seguridad, por lo tanto, de que tenemos entonces un terreno firme, seguro, para ser justos delante de Dios. De otra manera sería imposible, ¿verdad? Bien, pues entonces esto es esta fe, ¿no?, que tiene este asentimiento, pero también esta confianza. Y también pues vemos aquí sobre todo se centra en Cristo como objeto de la fe, ¿no? Esta confianza se pone en el Señor Jesucristo. Entonces también, por supuesto, ha de uno ser informado y enseñado acerca de su persona y acerca de su obra, porque Él es el que da esta salvación, porque Él da esta justicia, ¿no?, a todo aquel que cree, ¿no? Pues se tiene que enseñar también entonces acerca de su obra de justicia, ¿no?, de su obediencia perfecta, y también del veredicto que estableció el Padre, ¿no?, que todo el que pecare pues morirá, y también al mismo tiempo que sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no hay perdón. El perdón es a través, por lo tanto, de una víctima inocente, y por el cual entonces los creyentes reciben el perdón, porque Él recibió el castigo de los pecados, ¿no?, de los hombres. Entonces vemos, ¿no?, que para creer verdaderamente se necesita cierta instrucción en la palabra. Entonces, de conversiones instantáneas, pues a lo mejor de presentar el Evangelio pues solamente hablando de Cristo
pues la palabra, citar la palabra de Cristo y invitarle a querer hacer una oración para recibirlo, hombre, pues, bueno, puede estar bien, ¿no? Pero si no se le ha instruido de todo esto, pues cómo va a realmente creer. Entonces quiero decir con todo esto que, bueno, se ha buscado en las últimas décadas, a lo mejor siglos, no sé, desde el siglo XIX aquí, pues conversiones instantáneas, ¿no? Con un mínimo de enseñanza del Evangelio de Cristo. Y bueno, pues vemos que se necesita una enseñanza y también seguramente se necesita cierto tiempo de maduración, ¿no? Que esto, bueno, habrá personas a que Dios obre en ellos por la palabra inmediatamente en ese mismo momento, pero si no, habrá otros que esta enseñanza va a requerir cierto tiempo, ¿no? Entonces lo tenemos que tener pues presente, porque ha habido esta, sí, una presión fuerte, por supuesto, de muchos resultados en muy poco tiempo, para lo cual pues se ha pasado muchas veces muy por encima del mensaje del Evangelio, y los resultados al final, a ver, pues algunos se habrán verdaderamente convertido de esta manera, pero otros pues serán conversiones superficiales, con una fe superficial, ¿no? Entonces hemos de, sobre todo, intentar hacer justicia plenamente al Evangelio y a Cristo para pues enseñarles, para predicarles, ¿no? Plenamente en la manera de ser salvos. Y bien, pues entonces hemos dicho que se centra en eso, pero también entonces el que descansa pues en Cristo lo hace pues sabiendo del resultado. Y dice, para la aceptación y estimación de su persona como justa delante de Dios para salvación. Entonces, esto es lo que también hace esta fe en los creyentes, ¿no? Que entonces entienden esta manera de salvar, esta manera de justificar, a qué vino el Señor Jesús a hacer, ¿no? Y entonces, al entender todo esto, pues pueden también estar seguros en cuanto a su estado como justo, para la aceptación y estimación de su persona, es decir, aquí está hablando de la imputación, ¿no? De la imputación de la justicia, ¿no? El Señor nos acepta, nos estima a nuestras personas como justas, nos imputa, por lo tanto, esa justicia que no es nuestra, sino la de Cristo, y para salvación. Entonces los textos que nos da es Filipenses capítulo 3 y versículo 9. Filipenses 3, versículo 9, y también Hechos 15, 31. Filipenses 3, 9. Nos habla pues de ese estado de justicia en el cual están los creyentes, o estamos los creyentes, cuando dice, y ser hallado en Él, en Cristo, no teniendo mi justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios, o que viene de Dios, por la fe. Esa justicia, ¿no? Al ser declarados y al ser estimados nuestras personas como justas, ¿no? Por medio de la fe, pues es un estado de justicia, y entonces se cree también en esto, se descansa también en esto, aunque el objeto de la fe, por supuesto, es Cristo, pero eso también nos da ese descanso, ese alivio y ese consuelo. Como también leemos en
Hechos capítulo 15 y versículo 11, perdón. Hechos 15, 11. Antes, por la gracia del Señor Jesucristo, creemos que seremos salvos como también ellos. Entonces vemos, esto cuando se entiende bien esto y cuando se tiene una fe genuina y real en el Señor Jesucristo, Él es el objeto de la fe, se entiende pues todo esto y se descansa en Cristo y se descansa también en cuanto a esta justicia, a este estado de justificación. Entonces esto nos da lo que también se enseña en otro lugar, ¿no? Más detalladamente acerca de la seguridad de la salvación, ¿no? De que entonces comprendemos y descansamos los creyentes en saber que nuestro estado entonces como creyentes no es algo temporal o algo provisorio o es algo revocable. Si realmente hemos creído en Cristo, estamos realmente justificados y no viene más a la condenación, más ha pasado de muerte a vida, como nos enseña Jesús mismo en el Evangelio de Juan. Entonces esto es algo importante porque toda otra teoría o visión de la justificación le quita a los creyentes en la base, el fundamento de la seguridad. De la seguridad, entonces, de una manera o de otra, hace depender esta salvación de nuestras obras. Entonces, todo esto es por la fe. No es que lo ganamos por medio de la fe. No es que Dios nos lo da sobre la base de la fe. No es que Él nos da esto como que la fe entonces sea aquello con lo que nosotros pagamos porque es un don de Dios. La fe es un don de Dios, como hemos visto. Es una gracia. Pero vemos aquí, esto es por nuestra parte. La fe. La justificación por parte de Dios es sobre todo la declaración de que somos justos. Por parte nuestra, esta justificación es por la fe, por medio de la fe o por medio del instrumento de la fe. Esto es también algo que conviene tener en cuenta, porque si no, podemos pensar que al ser nuestra justificación un acto de la gracia de Dios y al ser elegidos por Dios antes de la fundación del mundo, pues que también estamos justificados de igual manera. Una justificación desde toda la eternidad, ¿no? Esto es también una de las derivas que ha habido, incluso en campo de reformado, por supuesto, pero no hace justicia, por lo tanto, a la fe, a la necesidad de la fe y al hecho de que es por medio de la fe que recibimos nosotros esa justicia. No significa que Dios no lo haya decretado, que Dios en su momento, Él haya decretado que en su momento iba a darnos la gracia por el Espíritu y la palabra y no iba a obrar en nosotros la fe. Él lo ha obrado y en su tiempo lo cumple, pero por parte nuestra lo único que hacemos es descansar en Cristo, a sujetarnos, a sentir a esta manera de salvación y descansar en Cristo para el perdón de nuestros pecados y para la aceptación de nuestras personas como justas por parte de Dios. Entonces, esta es la cuestión, ¿verdad? Si se hace esto, si hemos descansado en Cristo, si descansamos a día de hoy en Cristo y en su justicia, la palabra de Dios nos da esta base para pensar, para creer
acerca de nuestra propia justicia ante Dios. Y es lo que hemos de estar también anunciando al mundo, ofreciendo por la predicación del Evangelio libremente a los pecadores que pueden ser justificados de esta manera, a través, por medio de la fe en Jesucristo solamente. No tienen que unir a esta fe las obras, ¿no? Porque es solamente por medio de la fe. No tienen que esperar tampoco, posponerlo tampoco, porque si le viene el anuncio del Evangelio, como dice la palabra, hoy es el día de la salvación, hoy es el día favorable por parte de Dios. Pues que así sea, que el Señor nos ayude y nos bendiga también pues, en nuestra fe y confianza en el Señor Jesucristo y en nuestro anuncio y proclamación del Evangelio de Él. Que así sea. Amén.